Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Justicia Social. Este es nuestro tercer programa. Mi nombre es Marcela Di Stefano y estoy conduciendo junto con Luis San Martín. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, frío, ¿no? Con mucho frío, pero bien calentitos, porque realmente estamos viviendo una dinámica política, económica, social, realmente no acostumbrado en la Argentina, ¿no? En un cambio, en una vuelta de tuerca, y sobre todo teniendo en cuenta que ha habido cuestiones de fondo por parte del gobierno frente a una circunstancia que es de tono delictivo judicial realmente llamativo. Pero de eso vamos a tener mucho Va a ser para el hablar eje de hoy, nuestro programa, tal cual. Bueno, pero primero tenemos una cita, como todos. La cita obligada, Claro, por la supuesto. cita obligada. Vamos a arrancar con eso. A violar la Mi mano derecha, que José López, que chupaba las medias y otras cosas. Esa es nuestra felicidad. Bien, comencemos. Vamos a ver Escuché con José nuestra... López, ya bastante, ¿no? Tenemos de eso para hablar bastante. Bueno, nuestra primera cita va a ser: hay que luchar por la unidad del movimiento obrero. ¿Sabés quién lo dijo? Y bueno, estamos ya transitando este camino hacia la unidad de la CGT el día 22 de agosto, cuando se va a hacer el Congreso Normalizador. Bueno, esto lo dijo Jerónimo Venegas, ¿sí? Al término del Congreso que se realizó en Ferro la semana pasada, el de la CGT Azopardo, y recordemos que Jerónimo Venegas es el secretario gremial de esa CGT. Él postula que tiene que haber solamente un candidato para liderar esa central obrera unificada, y no es el único que lo dice. Por otra parte está en el estatuto de la CGT. Seguro. Te cuento que hay otra cita obligada, ¿no? A Y ver. esta es contundente, ¿no? Cristina puede ir presa, eso es lo que tenemos. Bueno, si fuera una ciudadana común, podría ir presa por todo lo que conocemos, ¿no? Hay suficientes delitos, es más, tenemos elementos de prueba bastante contundentes por parte de la familia. Esto quien lo dijo, Diana Conti. Diana Conti, sí. Ahora, entonces uno se pone a pensar, si lo dijo Diana Conti, lo dijo para reservarla, lo dijo para que comencemos a ver un mártir o una víctima, o lo dice porque realmente cree que puede ir presa porque hay suficiente contundencia de pruebas como para que esto ocurra, para pensarlo. Sigue avanzando la investigación. Bien, otra frase del día, otra, digamos, cita obligada. El conflicto docente viene de arrastre. Esto lo dijo el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz. La semana pasada tuvimos al secretario adjunto del gremio y tiene que ver con el paro que logró una amplia adhesión en toda la provincia de Buenos Aires, el paro docente que se realizó el martes de la semana pasada. Lo dijo porque el conflicto docente, el conflicto con el salario, viene ya de gestiones anteriores, digamos. El poder adquisitivo del salario se viene perdiendo hace rato y aparentemente por ahora no hay señales de que esto pueda mejorar. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acordás? La composición del salario docente, 60% en negro, 40% en blanco, esto no se ha modificado y se prevén nuevas medidas de fuerza. El gremio está estudiando, va a haber un pleno de secretarios generales el próximo 29 y bueno, vamos a ver cómo sigue el plan de lucha. Vos sabés que yo sigo con el tema, ¿no? Fundamentalmente... Judicial, lo tuyo es político judicial. Claro, lo mío es más político judicial y vamos a aprovechar una frase de Margarita Stolbizer. Hay una demanda social de justicia y estamos canalizándola. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra invitada de hoy es Margarita Stolbizer, a quien le vamos a poder preguntar esa demanda social existe y fundamentalmente canalizarla significa tratar de clarificar quiénes son los que en este país nos han depredado, quiénes son los que en este país nos han colocado en la situación en que estamos, si es que realmente hay una bomba que hay que resolver, ¿no? Muchas cuestiones para preguntarle a Margarita, que es la que dijo, hay tanta plata ahí. Y había tanta plata ahí. Y sí, ¿no? se fueron comprobando varias hipótesis. Así que bueno, una invitada de lujo tenemos hoy, Sí, Luis. señora. Vamos a darle paso entonces a nuestra entrevistada. Hoy nos visita Margarita Stolbizer. Transita el cuarto mandato como diputada nacional por Buenos Aires por el partido GEN que preside. Fue candidata a la presidencia de la Nación. Comenzó su actividad política en la Juventud Radical. Es abogada y fue docente. En el plano internacional, fue miembro del Foro de Parlamentarios contra la Corrupción y del Foro Interparlamentario de las Américas. Bien,
Margarita, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y la presentación. Bueno, ¿le gustó la presentación? Sí, claro. Bien, la primera pregunta que le quería hacer es si las hipótesis que usted se formulaba al inicio de esta causa, OTESUR, ¿sí? Todo esto de enriquecimiento ilícito que usted viene insistiendo hace rato, si se fueron comprobando o si excedió, digamos, la hipótesis inicial, se fueron juntando más elementos de lo que usted imaginaba que iban a aparecer. Ambas cosas. Por supuesto que OTESUR terminó siendo casi como una caja de Pandora donde fueron apareciendo nuevas cosas, ¿no? Cuando yo hice la primera denuncia, siempre cuento que fue mirando la declaración jurada. En la declaración jurada de la señora de Kirchner, siendo presidenta, declaraba 3 sociedades, OTESUR y Los Sauces. Yo empecé trabajando con OTESUR y me di cuenta que esa sociedad era una pantalla para encubrir el enriquecimiento, el dinero ilícito. Pero después empecé a analizar la otra, que era Los Sauces, y ahí me di cuenta que Los Sauces era tan o más escandalosa porque es la utilización de una sociedad que le pertenece a la familia también como pantalla para tapar el pago de los retornos que hacían los empresarios beneficiados con decisiones políticas del gobierno y retornaban dinero. Y después lo que seguramente no imaginábamos es que muchas de estas cosas terminan explotando hoy a partir de imágenes que no pensábamos que se vieran. La imagen de López en la puerta del convento realmente, no solo ingresando junto con las monjas los bolsos con los millones de dólares, sino el arma en la puerta. Son imágenes muy fuertes que sinceramente no pensábamos que íbamos a ver. La caja de Florencia Kirchner era algo que tampoco estaba en nuestros cálculos. Cuando yo empecé con esto no imaginé que Cristina Fernández iba a terminar involucrando a su hija al punto de transferir sus millones de dólares, como ellos dicen, a la caja de seguridad de Florencia. Entonces van apareciendo cosas nuevas y sí es cierto que se está confirmando cada una de las cosas que nosotros habíamos planteado. Claro. Margarita, hay algo que es interesantísimo, ¿no? Porque en el medio están los procedimientos y uno se da cuenta de que en algunos procedimientos siempre hubo alguna traba, o una monja o supuesta monja que no dejaba entrar a un lugar, o una caja que no se abría. Evidentemente, esto además de la prueba contundente del resultado final, está también todo el proceso previo que lleva a la sospecha, finalmente a la sospecha, y de la sospecha al hecho ha habido un trecho chiquitito, ¿no? Sí, así es como se va, digamos, construyendo lo que pudo haber sido esto, que en algún caso no nos olvidemos, además que estamos hablando de las causas donde se investiga de manera directa el patrimonio de la familia Kirchner, pero está la otra gran causa, que es la que se llama la ruta del dinero K, pero sin embargo en esa se está investigando la ilegalidad del patrimonio de la familia Báez, ¿eh? Ahora, todo eso que hoy aparece como 2 procesos separados, en algún punto va a tener que encontrarse una mirada común, porque es muy claro que Lázaro Báez nunca pudo haber hecho semejante fortuna si no era a partir de su amistad y sociedad comercial con la familia Kirchner, que eran los que lo beneficiaban y permitieron que este hombre se enriqueciera como el adjudicatario de muchas obras públicas, era quien cobraba además esas obras públicas con sobreprecios extraordinarios. Él armó una cartelización y se quedó con todas las empresas y siempre ganaba las licitaciones. Después tenía ventajas que el Banco Nación no le otorga a ninguna otra persona en la Argentina, no solo para descubiertos, digamos, acceso a préstamos que otros no tienen, sino que le crearon ahí en el Banco Nación un fideicomiso financiero, AXA, Austral Construcciones, que le permitió también manejar cientos de millones de pesos. Y lo otro fue la utilización de las facturas truchas, ¿no? También sociedades pantalla que no existían, a las que él simulaba una contratación y eran empresas para que hiciera una obra pública y esas empresas no tenían ni las máquinas ni el personal para hacerlo. Ahora, Lázaro Báez tiene un enriquecimiento patrimonial extraordinario. El Tribunal de Tasaciones acaba de decir que solamente los inmuebles en la provincia de Santa Cruz son más de 140 millones de dólares. Ahora, todo eso es posible porque había un entramado, una sociedad. Yo estoy convencida que hay una asociación ilícita preparada para el
Miguelito, que le facilitaba a él este enriquecimiento. Y parte de ese enriquecimiento él lo devolvía con el formato de alquileres a quienes les concedían los beneficios, ¿no? Le ayuda un poco a lo que es ahora la política del gobierno actual. Usted ha tenido algunas discrepancias con respecto a ciertas cuestiones del gobierno de Macri, por ejemplo, el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción, con el tema Panama Papers, o el rol del presidente con la compañía Bianca. ¿Qué otras cosas no le cierran de esta gestión actual? Bueno, ahora por supuesto el tema de las tarifas. El tema del tarifazo, el aumento de las tarifas es brutal y es ilegal. Y lamentablemente el gobierno está reincidiendo en el error inicial, pese a que la Cámara Federal de La Plata le dijo las resoluciones son nulas porque no hicieron las audiencias públicas, que siempre son obligatorias. Sí. El gobierno parece recular y entonces dice no hay un 1000% de aumento, hay 400. Ahora el 400 es tan ilegal como el 1000 porque no cumplió con la audiencia pública previa. Y entonces el 400 podría ser 300 o 600, es como caprichoso. Hoy Peña dice algo llamativo que se inserta en esta conversación, por eso le interrumpo. Es no paguen, así dijo, no paguen las boletas de gas. Sí. Porque todavía estamos esperando el resolver de la justicia con esta habilitación que ha hecho la Cámara de La Plata de que en plena vacación se pueda llegar a resolver. Cosa que no va a suceder, claro, por supuesto. No va a suceder. Hay un discurso muy contradictorio del gobierno, ¿no? Que a veces yo digo son como errores, pero errores muy groseros. ¿Son no errores puede... o es impericia? A ver, hay de todo un poco. Me parece que hay un grado de improvisación muy grande, que es inconcebible cuando ellos mismos dijeron que llevaban al área a los más destacados, digamos, los que más sabían en materia de energía. Y sin embargo no dejan macana sin hacer, me parece. La contradicción hoy, ¿qué es? Le están diciendo a todo el mundo, usted va a pagar cualquiera sea el consumo 5 veces más la tarifa que tenía. Y al mismo tiempo el presidente sale y dice no anden en patas sin camisa, o sea, ahorren. ¿Cuál es el sentido del ahorro cuando yo voy a tener que pagar sí o sí 5 veces más mi tarifa, ahorre o no ahorre? Hay una contradicción, sumado a que el presidente la verdad no puede estar en esta cosa tan pequeña, digamos, en esta pequeñez de estar diciéndole eso a la gente. Es un desgaste realmente Sí, yo creo que la gente necesita ver mucha más firmeza. Todo el mundo sabía que el ajuste de la tarifa era necesario, pero no se hace de esta manera. En estos niveles, no se hace ni en esos niveles ni por el camino de la ilegalidad, ¿no? Margarita, perdóname, me queda algo que es una duda que a mí me la transmiten, por eso la transmitimos. Gregorio Del Bon dijo en un momento determinado que había una connivencia entre Margarita Stolbizer y el juez Bonadío. Dalbón, Guillermo Dalbón. ¿Qué le responde? El abogado de la señora de Kirchner. Sí. Este fue digamos, el que llevó la querella de la tragedia de Once, ¿no? Claro. Entre otras cosas creo que es un violento, y que desde hace unos días su discurso es muy violento y es lo que genera hacia abajo también esto que hay que uno va viendo, que es la intolerancia en mucha gente. Él además viene con la prepotencia, la amenaza permanente, que Stolbizer vaya ahorrando, que le voy a sacar hasta los mates y el termo. Una cosa muy, muy desagradable. Por supuesto que yo no he conseguido ninguna prueba a través de un medio ilegal, de ninguna manera. Ni tengo relación con el juez, ni recibí nunca nada por parte del juez. Salvo amenazas directas. Porque sí, yo sé que ha recibido amenazas directas en la familia. Claro, pero no hay que dar ninguna importancia a esto. Las amenazas no son directas, son indirectas a través de todas estas cosas que dicen que van a hacer, por supuesto, los scratches en algunos locales. Pero sí me parece que es importante marcar esto. Yo accedo a elementos de prueba por dos vías. Una es que yo soy lo que se llama el amicus curiae en el expediente y por lo tanto tengo acceso al expediente. Y lo otro es que recibo todos los días, a cada instante, cantidades de gente que quiere aportar información, que se anima a hablar, que tiene algo. Entonces, cuando yo recibo, como recibí hace 2 semanas, un papelito con una información sobre los movimientos de las cuentas, lo primero que hago es cumplir con mi deber de funcionaria pública y se lo llevo al fiscal. Entonces, le presenté al fiscal un escrito que decía, por favor, investigue lo que está pasando con estas cuentas. Y no nos equivocamos. Así se fue formando la causa. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda, pero bueno, ya un poco para ir preparándola a lo que vamos a ver, tiene que ver con el tema educativo y teniendo en cuenta que usted fue candidata a presidenta, le vamos a pedir en el próximo bloque una reflexión sobre el estado actual de la educación de acuerdo a lo que usted está viendo en este momento, en el pasado, este primer semestre, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa y volvemos en el próximo bloque.
De haber logrado que nos votaran el presupuesto en el mes de enero, en sesión extraordinaria, presupuesto que nos permitió empezar a hacer todas estas rutas, de las que hablo, de la reactivación de obras en las escuelas que estaban paradas, de la reactivación de obras en las escuelas que estaban paradas. No hay espacio, esto es la preceptoría, es la sala de profesores, es simultáneamente la secretaría de la escuela, es depósito de educación física, ¿sí? Depósito de algunas netbooks y algún material que tenemos en el escritorio, dirección, secretaría, está separado solamente por un armario. De aquí en más está lo que es la sala de profesores, lo que es preceptoría, tenemos los elementos de artística, todo en un espacio de 1 por 1, 1 por 1,5 debe ser. Y esto es frente a los baños, que obviamente despiden el olor que tienen que tener los baños y la actividad como por ejemplo ahora la están usando. No, me imagino escuelas mejores, desde lo edilicio, lo salarial docente. Tenemos problemas de luz, cortaron el gas por una pérdida en septiembre del año 2015 y al día de hoy, tanto los docentes como los alumnos se mueren de frío. Los vidrios rotos se han caído más de 3 veces arriba de los maestros de los alumnos porque no tienen sostén y no están amurados. Ventanas sin vidrio que están tapando, haciendo de vidrio con un cartón de botellas de aceite. Todas las veces que cae un poco de agua, esta escuela se inunda. En estas condiciones no podemos seguir trabajando. El baño se llueve, hay una gran pérdida de agua cuando llueve. Hay cables por afuera y cuando llueve realmente se mojan esos cables corriendo gran riesgo de electrocución. 3 profesores trabajando en un solo taller, porque no hicieron las aulas que correspondían. Hay 2 baños, uno de los cuales no funciona y se llena de agua. Hay más de 1000 chicos acá en la escuela. Están los proyectos, están los docentes, están las ganas, un personal excelente y nos falta toda la parte de infraestructura que se nos está cayendo a pedazos lo que tenemos y lo otro se está sosteniendo como se puede. Sin educación no hay crecimiento ni desarrollo posible. Hasta mañana. Bien, tenemos entonces este informe en las escuelas de Esteban Echeverría, vemos el estado digamos, de la infraestructura escolar, no es, digamos, algo nuevo, no es un proceso nuevo, pero es años de desgaste que aparentemente por ahora no hay señales de mejorar. ¿Usted qué opinión le merece todo este informe? A ver, primero tomo obviamente lo que decía la docente recién. Sin educación no hay posibilidad de crecimiento ni desarrollo. Muchas veces se habla sobre el problema de la pobreza, que sin duda si uno tuviera que identificar el problema más grave que la Argentina tiene son los 12 millones de personas pobres y la pobreza no es simplemente un problema de carencia de recursos que se resuelva con transferencia de recursos. El problema más grave de origen que tiene nuestra situación de pobreza es la falta de educación. Y ese es el lugar a donde hay que invertir. Este problema no es un problema de Esteban Echeverría, es un problema que se reproduce, se multiplica, en algunos casos me animaría a decir hasta más grave, en muchas escuelas del conurbano de la provincia de Buenos Aires o de la provincia también. Problema similar que pueden encontrar también en los hospitales públicos dependientes de la provincia de Buenos Aires. Ahora,
También registramos que el deterioro de la educación en la provincia tiene más de 20 años. La falta de inversión pública de los últimos años fue el dato más marcado. Y eso, ¿no? que los gremios han luchado muchísimo para intentar por todos los lugares lo otro es que hay que resolverlo, entender, ¿no?, que son tres conflictos vinculados con la educación. Uno es el de infraestructura, que es que es la falta de inversión pública durante mucho tiempo, donde no han hecho ni las menores cuestiones de mantenimiento. El segundo tema es el salarial, porque además se lleva a los maestros con salarios indignos, en algunos casos hasta casi de pobreza, a trabajar en esas condiciones y en esos lugares, y después pretendemos de los maestros nosotros una respuesta acorde a los niveles de excelencia que nosotros creemos que debe tener la educación en esas escuelas y con esos maestros. Y el tercer punto tiene que ver con los contenidos de la educación. Los contenidos tienen que ver con la formación que los docentes reciben y que es urgente reformular, y con los contenidos que el estudiante recibe, que el niño, el joven en la escuela recibe. El agujero más importante está en la escuela secundaria, de todos modos. Hace algunos años se discutía sobre la accesibilidad y la inclusión en la educación. Hoy la discusión es qué educación le damos y es la calidad de la educación, los contenidos de la educación. En un tiempo cruzado por las tecnologías, sobre todo, que permiten a un niño o una criatura estar conectada con el mundo, no le estamos dando la posibilidad de desarrollar conocimientos porque tenemos un contenido curricular que es estático, doctrinario, atrasado. Nuestra educación atrasa, dicen 50 o 100 años en Margarita, realidad, entonces ¿no? hemos vivido de verso en verso, porque uno escucha a dirigentes políticos de otros gobiernos, por ejemplo, del gobierno anterior, en donde se hablaba de la tecnología que estaba llegando a la escuela, donde se hablaba de la posibilidad concreta de que los alumnos estuvieran en escuelas bien arregladas. Ese fue uno de los problemas y una de las mentiras, la cantidad de escuelas en donde les daban la computadora y no tenían ni siquiera el acceso a Internet. Claro. En otro, donde tenían la computadora y el acceso a Internet, pero no tenían capacidades para usarla en el sentido educativo y de los conocimientos. Y en algunos lugares no tenían ni techo a la escuela. Claro, alguna de estas inquietudes las recibió cuando fue a CGT el año pasado, ¿no? Claro, Zapardo, el sector educativo sobre todo. Claro, porque además otra cuestión que tiene que ver con esto es que en realidad la educación, la escuela, por supuesto, termina cumpliendo más un rol social que el rol de construir, formar y transmitir conocimientos. La escuela no puede perder el sentido pedagógico y sin embargo vemos que en la mayoría de estas escuelas el docente tiene que estar atendiendo los problemas de violencia familiar con los que vienen los chicos, atendiendo los problemas de infraestructura. Un amortiguador social. Claro, ¿cuántas veces el docente es el que tiene que andar cambiando la lamparita y viendo qué pasa y atendiendo al chico que se le desmaya porque viene sin comer también, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que hay que recomponer en este momento. Yo creo y apoyo el esfuerzo que se está haciendo, el esfuerzo de la gobernadora, y acompaño esto, que es en la recuperación de los recursos de la provincia de Buenos Aires, porque durante muchos años esto también es la consecuencia, que el dinero que la provincia de Buenos Aires debía recibir se lo quedaba la nación se ha apropiado los recursos de las provincias en todos estos años. Sobre todo Buenos Aires. Claro, sobre todo Buenos Aires. Entonces hoy estamos en una tarea en simultáneo, una es cómo recomponer hacia adelante aquello que era el fondo del conurbano, que quedó en una suma fija casi insignificante para la provincia, 650 millones de pesos. claro, en desmedro de lo que termina yendo a parar a las otras. Y lo otro es ver cómo hacemos para que la provincia cobre lo que la nación se apropió durante todos estos años, que podía ser por la vía de la compensación de las deudas que tiene provincia con nación y nación con provincia, y eso le permitiría a la provincia, si baja su deuda con nación, poder hacer obras públicas, por ejemplo. La podríamos buscar en alguna caja de seguridad, tal vez. Bueno, pero es un dato muy importante, claro. Porque, Luis, ¿a dónde va a ir ese dinero? Sobre todo, cuando nosotros hablamos de la riqueza y del patrimonio de Lázaro Báez, esa plata era toda de infraestructura, toda del área de infraestructura y de obras públicas. Lópezito era el secretario de Obras Públicas, y en Obras Públicas entran las obras públicas que no se hicieron en las escuelas, en los hospitales, en las rutas. La gente se mata en las rutas sin terminar, sin hacer, porque se quedaron con la plata, ¿no? Como nos pasó con la tragedia de Once, la plata que estaba destinada a los trenes.
ordenes. Me quedo con este concepto de Margarita de sostener al docente, que es a su vez el que sostiene la escuela pública, Claro, ¿no? Sobre por todo con una supuesto. política salarial acorde a lo que se pueda, por lo menos en este momento en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Bien, estamos entonces con Margarita Stolbizer terminando ya con el tema educativo. ¿Tenés alguna pregunta más de política? Tengo tantas, pero bueno, no nos va a alcanzar el tiempo. Será ¿no? la ¿Cómo próxima. imagina el segundo semestre, Margarita? ¿Cómo va a seguir esto? A ver, uno trata de poner siempre una expectativa positiva de respecto a lo que viene. No ayuda mucho el gobierno para que uno la tenga. Hablábamos recién de las tarifas y Desde ellos el Congreso, ¿cómo se ve reinciden en todo los esto? mismos errores, ¿no? En el Congreso se ha logrado establecer un marco de acuerdo y de discusión que creo que es importante. Está trabajando mucho el Sí, Congreso. las leyes que han llegado, o sea, entraron como proyectos de ley y salieron como media sanción de leyes mejor que como habían entrado. ¿Qué quiero decir? El oficialismo acepta que debe encontrar en la oposición el consenso para mejorar Es un dato y la magnífico oposición ese. sabe que tiene que cooperar para que las cosas salgan mejor. Entonces, en ese punto me parece que estamos mejor. Yo por eso tengo una esperanza, pese a muchas críticas que yo tengo sobre el gobierno, tengo la esperanza de que estamos transitando un tiempo mejor. Margarita... Ya dejó de ser la escribanía. Claro. Para cerrar mi parte, por lo menos, a veces uno estima o sobreestima a los gobiernos, ¿no? Sobre todo si uno los vive tan de cerca como me pasa a mí. Pero en este caso se puede hablar que es un gobierno que todavía no ha encontrado su rumbo entre halcones y palomas, entre aquellos que quieren ajustar muy rápidamente y los que quieren meterle un poco de pausa para poder hacer las cosas más socialmente posibles. Es evidente el conflicto interno que existe, ¿no? El ministro de Economía es el que nos habla de bajar la inflación. En realidad hay 5 ministros de Economía. Claro. ¿no? El de Hacienda, digamos, y Finanzas Claro. nos dice que quiere bajar la inflación y el otro sube al 1000 y pico % las tarifas. Es bastante difícil bajar la inflación con las tarifas en esos niveles. Y se ve dentro de este equipo económico con tantos ministros varias, digamos, desavenencias que creo que deberían ser ajustadas. Igual, Prat Guy es optimista. Dice que el año que viene vamos a tener el salario por arriba de la inflación. Vamos a ver si eso se comprueba. Bueno, gente, muchas gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. Síganos, por favor, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Esto fue Justicia Social. Gracias.